La mañana llegó fría. Ni una brisa, ni un pájaro, ni una voz que resuena desde arriba. El reloj espiritual marcó 3 horas y 17 minutos cuando el cielo quedó en silencio. Para quienes miraban desde fuera, era simplemente otra noche normal. Pero aquellos que son sensibles a lo invisible se dieron cuenta, algo ha cambiado. Esa mañana, un intercesor se despertó asustado, pero no pudo orar. Un joven profeta miró su Biblia, pero no tuvo el valor de abrirla. Una adoradora con dones curativos intentó cantar, pero se le secó la garganta. Y mientras el mundo dormía, el silencio del cielo empezó a pesar sobre los elegidos como un manto plúmbeo. ¿Sabías que en periodos históricos de gran distanciamiento espiritual colectivo, como se registra en la antigüedad, en siglos de silencio profético, las manifestaciones divinas cesaron durante generaciones enteras? Entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, y el surgimiento de Juan el Bautista, pasaron unos 400 años sin ninguna nueva revelación registrada. Ahora bien, aquí está la pregunta que resuena entre los que fueron llamados. ¿Por qué Dios guarda silencio con aquellos a quienes Él mismo ha separado? La respuesta es simple y desconcertante, porque algunos están haciendo demasiado ruido para escuchar su voz. Sé parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal hoy y comenta "Creo" a continuación como símbolo de que aceptas tu papel en esta gran transición. Deja que tu energía se cuente entre las elegidas. El momento es ahora. El caos que los elegidos disfrazan de rutina, no estamos hablando de gente corriente. Esta advertencia no es para quienes nunca han tenido experiencias con subidón. Es exclusivo de quienes, en algún momento, han sido tomados por la presencia, usados en profecía, guiados en sueños, elegidos entre muchos. Sin embargo, en los últimos tiempos, estos mismos elegidos comenzaron a entrar en un ciclo de autoengaño silencioso. Se despiertan, siguen rutinas mecánicas, publican versos en línea, comparten frases impactantes, pero evitan enfrentar una verdad cruel. Han perdido su sensibilidad espiritual y, sin embargo, continúan operando como si todo estuviera bien. No están en rebelión abierta, no negaron su fe, no anunciaron la retirada, pero aceptaron vivir en piloto automático espiritual. Y ahí está el peligro. La ausencia de escándalos externos enmascara el colapso interno. No hay pecado visible, pero sí abandono secreto. No hay adulterio físico, pero sí infidelidad en el tiempo devocional. No se dice mentira, pero sí se experimenta negligencia. La herida que no sangra, pero paraliza. Un estudio publicado por el Lifeway Research Institute en 2023 reveló que más del 64% de los líderes y servidores activos en comunidades de fe informan que actualmente experimentan algún nivel de desconexión emocional con Dios, a pesar de que desempeñan papeles destacados. Esto significa que la mayoría está funcionando en el ministerio, pero discapacitado internamente. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como alguien que todavía es usado por Dios, pero que en el fondo sabe que ya no estás conectado como antes? Este es el perfil que está siendo expuesto en estos momentos. Personas que han visto el cielo abierto, pero hoy viven con él encerrado. Personas que alguna vez sintieron el fuego en sus huesos, pero ahora tiemblan ante la frialdad que se ha apoderado de su espíritu. Dios todavía habla, pero eligió el silencio como respuesta. El silencio de Dios no es ausencia, es corrección. Cuando el Padre calla, grita otro mensaje. Ya no respondo porque dejaste de escuchar con sinceridad. Y no es un castigo, es estrategia. Dios sabe que el ruido de las actividades religiosas, el exceso de distracciones y el consuelo de las apariencias engañan incluso a los más maduros. Por eso a veces
Él apaga todas las luces externas para que te des cuenta de la oscuridad que se ha instalado en tu interior. Esta primera parte del mensaje no es un juicio, es una oportunidad. Si estás leyendo esto con gran pesar, debes saber, todavía estás en su radar. El silencio puede resultar doloroso, pero sigue siendo una forma de comunicación. Y si todavía sientes que algo te molesta, todavía estás a tiempo de volver. Reflexión para los elegidos. No has perdido tu unción, aún no, pero se está poniendo a prueba. No has sido reemplazado, aún no, pero alguien ya se está preparando. No has sido olvidado, aún no, pero su nombre resuena en un tribunal invisible donde se toman decisiones espirituales. En la siguiente parte, revelaremos los 4 errores más comunes que los elegidos cometen hoy sin darse cuenta y que podrían ponerlos al borde del reemplazo divino. Hasta entonces, pregúntate, ¿el cielo se quedó en silencio? ¿O fuiste tú quien dejó de escuchar? Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad. La línea invisible que muchos están cruzando. El límite entre el favor y la destitución. Al principio, parece simplemente un desliz, un pensamiento reprimido, un gesto no confesado, una promesa postergada. Pero lo que empieza como un pequeño defecto puede convertirse rápidamente en desviación consciente. Y ahí es donde muchos de los elegidos se pierden, cuando no logran ver la diferencia entre la fragilidad humana y rebelión espiritual camuflada. En la mente de algunos, Dios lo entiende todo, perdona todo, tolerará todo, pero lo que pocos tienen el coraje de afrontar es que llega un punto en el que el error deja de ser piedra de tropiezo y se convierte en afrenta. La raíz de la separación, cuando la obediencia se convierte en una elección y no en un estilo de vida. Desde los primeros relatos bíblicos vemos esta tensión entre obediencia y rebelión. En 1 Samuel 15, el rey Saúl decide hacer las cosas a su manera, perdonando lo que Dios ordenó destruir. Cuando se le confronta, intenta justificarse con palabras piadosas. Pero la respuesta de Dios, a través del profeta Samuel, es directa. La rebelión es como el pecado de la brujería y la arrogancia como el mal de la idolatría. 1 Samuel 15, 23. Esta comparación no es simbólica, es literal. La rebelión deliberada, cuando alguien sabe lo que Dios quiere, pero decide hacerlo de manera diferente, se coloca en el mismo nivel espiritual que la brujería. En otras palabras, no se trata de un error humano, es una traición al propósito. Y lo más aterrador, Saúl continuó como rey durante años después de eso, pero sin la presencia de Dios. Conservó la corona, pero había perdido el apoyo celestial. ¿Cuántos hoy están viviendo el mismo drama? Usan el micrófono, dirigen ministerios, ocupan cargos, pero la unción ya ha sido quitada y el cielo ya no responde. Los datos lo demuestran. La derivación silenciosa se está convirtiendo en un estándar. Una encuesta realizada en 2022 por Instituto de Prácticas de Fe identificado que el 43% de los líderes religiosos entrevistados admitieron vivir una vida espiritual superficial, incluso trabajando a tiempo completo. Otros, el 29%, informó haber ignorado repetidas advertencias espirituales, optando por continuar con sus compromisos ministeriales, incluso en desequilibrio. Estos datos revelan un escenario alarmante. Muchos no caen por accidente. Ellos son ignorando instrucciones directas, convencidos de que el tiempo de Dios los protegerá para siempre. Rebelión disfrazada, las 4 señales que puedes estar ignorando.
En esta segunda parte de la alerta revelaremos los 4 signos más comunes de rebelión entre los elegidos de hoy. No los escandalosos, sino los sutiles. Esas que pasan desapercibidas, pero que son muy serias ante el cielo, autojustificativa constante. Siempre hay una excusa lista. La persona incluso reconoce el error, pero se protege con frases como «Dios conoce mi corazón, fue solo una vez, estoy abrumado». Este patrón revela que el arrepentimiento está siendo reemplazado por la racionalización. Desobediencia selectiva. Obedecer lo que conviene, ignorar lo que exige renuncia. Finjan no escuchar cuando Dios pide algo más profundo, pero anímense cuando el llamado implique visibilidad u honor. Eliminación del secreto. La relación con Dios comienza a subcontratarse a sectas, eventos y liderazgos. La vida devocional personal se debilita hasta desaparecer. El altar interior está en ruinas. Resistencia a la confrontación. Cada exhortación es vista como una crítica. Cualquier corrección es vista como un ataque. Crece el orgullo espiritual y con él la sordera celestial. Es posible que estos 4 signos no atraigan la atención de otros seres humanos, pero Dios pesa los corazones. Y en el mundo invisible, cada una de estas actitudes tiene consecuencias directas. El patrón se repite cuando hay rebelión. Miriam, la hermana de Moisés, se pronunció en contra de su liderazgo. Resultado, lepra instantánea. Números 12. Coré, Datán y Abiram desafiaron la autoridad espiritual establecida. Fueron tragados por la tierra. Números 16. Sansón, consagrado desde el vientre, jugó con límites hasta perder las fuerzas, la mirada y la dignidad. Jueces 16. Estas historias no se registran para aterrorizarnos, sino para recuerde que ser elegido no garantiza inmunidad. La santidad no es una opción decorativa, es la base que sustenta el llamado. Sin él, el ministerio se convierte en teatro, y el teatro espiritual tiene un final trágico. El precio de continuar donde Dios ya no está, muchos permanecen en puestos que el cielo ya ha revocado. Continúan sirviendo, pero en rebelión silenciosa. No porque perdieron la fe, sino porque decidieron ignorar las instrucciones. Como si Dios fuera flexible con lo que Él mismo estableció. Pero la verdad es esta: el cielo no negocia principios. La presencia no habita en la rebelión. La unción no puede resistir la desobediencia crónica. Todavía puedes estar parado frente a la gente. Pero la pregunta que realmente importa es: ¿sigues de pie ante Dios? Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Si este vídeo tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación. Elección espiritual. El peso invisible de ser llamado, la marca que no se puede borrar. Desde pequeña escuchó voces en sueños que nadie más escuchaba. Cuando era adolescente, sentía una urgencia en el pecho cada vez que entraba en un ambiente donde se desataba la adoración. No entendían, pero algo los separaba del resto. No fue superioridad. Era una especie de huella silenciosa que llevaban en el espíritu. Esta marca tiene un nombre: elección espiritual. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a responder honestamente. ¿Qué sucede cuando alguien que ha sido apartado por Dios comienza a vivir como si nunca hubiera sido llamado? La respuesta es seria pero necesaria. La carga espiritual del elegido es proporcional al nivel de su elección. ¿Qué significa realmente ser un elegido? A lo largo de la historia bíblica, Dios ha separado a personas específicas para roles únicos. Estas personas no fueron elegidas por sus méritos, sino a propósito. El término elección, que aparece en varios pasajes, se refiere a un llamado soberano a cumplir una misión espiritual que impacta no solo la vida del individuo,
sino de toda una generación. En Romanos 11:29 leemos, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En Juan 15:16 Jesús afirma, no me elegisteis vosotros, pero yo os elegí a vosotros. Este tipo de elección no desaparece con el tiempo. No te pierdes con un error aislado, pero puede ser deshonrado por una vida inconsistente con el propósito original. La responsabilidad oculta de subir un ticket. El gran problema es que muchos confunden elecciones con privilegios. Ser elegido no significa tener más poder, medio tener más responsabilidad ante Dios. Cuando Dios separa a alguien, no está ofreciendo un puesto. Estáis entregando una misión con peso eterno. Y cada vez que este individuo comienza a tratar el llamado como algo ordinario, o se instala en una vida espiritual tibia, la unción que reposa sobre él comienza a convertirse en una sentencia contra sí mismo. Vea el ejemplo de Esaú. Nacido con primogenitura, tenía derecho a recibir bendiciones espirituales, pero en un momento de debilidad cambié todo por un plato de comida. Génesis 25:34. La elección divina estaba ahí. Pero él despreciaba la herencia, y el texto sagrado dice, así que Esaú menospreció su primogenitura, es decir, no valoró lo que el cielo había depositado sobre él. El peligro de vivir por debajo de lo establecido. Uno de los mayores errores de nuestros tiempos es pensar que lo importante es no alejarse del todo. Pero ¿qué espera Dios de los elegidos? No se trata solo de que no caigan, sino que avanzan, crecen, se desarrollan e influyen. El elegido que aparca ya ha empezado a retroceder. El llamado que no se ejerce se convierte en una carga. La unción que no se cuida se convierte en acusación. En 2023, una encuesta realizada por Grupo Barna reveló que el 61% de los cristianos que reconocen que tienen un llamado específico no persiguen activamente ese propósito. Esto incluye líderes, músicos, predicadores, intercesores y evangelistas que por diversas razones dejaron de hacerlo, pero no renunciaron. Siguen llevando el título, pero ya no cumplen el papel. La elección espiritual viene con carga directa. Puedes ignorar el púlpito, puedes evitar el altar, incluso puedes esconderte de la iglesia, pero no puedes escapar de lo que fue escrito en el cielo sobre tu vida. La Biblia deja esto claro cuando habla de Jonás, un profeta que fue llamado, pero decidió huir. Incluso emprendió otro camino, pero Dios no permitió que su desobediencia quedaría impune. Llegó la tormenta, los riesgos llegaron. Y vino el enfrentamiento. Jonás, ¿qué haces aquí? La vida del elegido en rebelión se vuelve inestable. Nada fluye como debería. Las puertas se cierran, las conexiones se marchitan, y el espíritu comienza a marchitarse en silencio. No porque Dios dejó de amar, pero porque el cielo está esperando que el elegido regrese a la alineación original. Cuando la marca se convierte en juicio, ser elegido espiritualmente es como llevar un tatuaje divino en el alma. No se puede borrar, pero puede ser deshonrado, y cuando eso sucede, el juicio es más severo. No porque Dios sea cruel, pero porque no puede permitir que su nombre sea representado por alguien que ya no carga con el temor necesario. Las elecciones requieren vigilancia. La elección tiene consecuencias, e ignorar esto puede ser fatal. En la siguiente parte, expondremos los efectos espirituales y emocionales que el silencio de Dios causa en la vida de los elegidos, y cómo este silencio es, de hecho, una forma de disciplina y no de abandono. ¿Estás listo para profundizar más? Comparta este conocimiento con el mundo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad. Alerta divina. Cuando Dios no responde, cuando el cielo se calla,
Algo ya está decidido. ¿Alguna vez has intentado orar y has sentido como si estuvieras hablando con el viento? ¿Alguna vez has notado que incluso con las manos levantadas tu espíritu ya no se movía? Que a pesar de las palabras correctas, el ambiente espiritual que lo rodeaba era vacío. Este silencio no es casual, no es solo una prueba. En la vida de los elegidos, el silencio de Dios es a menudo la señal más clara de que algo muy grave está sucediendo. Hay momentos en los que el cielo calla, porque ya ha dicho demasiado, y cuando la advertencia se ignora una y otra vez, ¿qué sigue? Ya no es una guía, es una consecuencia, una ruptura invisible, cuando la conexión espiritual se desconecta. Hay tres maneras en que el Creador se aleja de aquellos que fueron apartados para una misión, pero decidieron rebelarse. Retiro de la presencia activa. La persona incluso continúa en ambientes espirituales, pero la gloria que una vez fluyó ya no está allí. La sensibilidad disminuye, la palabra pierde peso, la alabanza ya no toca el cielo, todo se vuelve mecánico. Suspensión de la unción. El don continúa, después de todo los dones son irrevocables, pero la unción, que es el favor visible de Dios sobre el don, se retira. El talento todavía existe, pero ahora hay cansancio, esfuerzo y frustración. Lo que antes fluía fácilmente ahora requiere sudor y no da frutos. Exposición pública. Cuando las advertencias se ignoran durante demasiado tiempo, lo que se ha ocultado comienza a salir a la superficie. Lo que era privado se vuelve visible. No como castigo inmediato, sino como forma de justicia espiritual. Dios no permitirá que un elegido siga representando su nombre en rebelión. Cuando el cielo ya no protege rey Saúl, después de desobedecer las instrucciones divinas, intentó consultar a Dios. Pero el texto de 1 Samuel 28:6 dice eso: el Señor no respondió, ni por sueños, ni por profetas, ni por Urim. El silencio fue la prueba de que la conexión había sido cortada. Sansón, después de jugar con límites durante tanto tiempo, le contó a Delaila su secreto. Cuando fue atacado, se levantó como antes, pero no sabía que el Espíritu del Señor ya lo había dejado. Jueces 16:20. El cuerpo todavía era fuerte, pero la cubierta celestial había desaparecido. Judas Iscariote. Tuve acceso directo a Jesús, caminé con él. Yo era parte del círculo más íntimo, pero eligió el camino de la traición. Cuando se dio cuenta del peso de lo que había hecho, no hubo vuelta atrás. La ausencia de Dios lo llevó a la desesperación final. Estos informes no son solo historias tristes, ellos son alertas en vivo. Esa eliminación divina no ocurre de repente. Viene por etapas, siempre precedidos de advertencias, de invitaciones al arrepentimiento, de posibilidades de realineamiento, consecuencias de la separación, el impacto total en la vida del elegido. Cuando Dios se elimina de la ecuación, sobreviene el caos. Los efectos no son solo espirituales, son visibles en todas las áreas de la vida. Desequilibrio emocional, el alma pierde estabilidad, surgen crisis de identidad, una profunda inseguridad, una angustia inexplicable y una sensación constante de vacío. Bloqueando caminos, se suspende el favor que abrió puertas, las oportunidades se marchitan, la influencia disminuye, lo que antes era fluido ahora encuentra resistencia en todas partes. Vergüenza pública. Lo que estaba escondido por misericordia comienza a revelarse. Las personas que admiraban el ministerio se alejan, la reputación se desmorona, la confianza se erosiona. Espiritualmente, de hecho, incluso rodeado de gente, el elegido se siente solo, porque el verdadero aislamiento no es geográfico. Entonces es cuando el cielo ya no se mueve junto.
Una encuesta del Instituto Pastoral Americano de Salud en 2023 señaló que el 42% de los líderes espirituales en crisis moral reconocieron que ignoraron las señales de advertencia internas durante más de 18 meses antes de caer. Esto muestra que Dios advierte, volver a advertir, y solo entonces permite la consecuencia. Cuando el silencio es misericordia y también disciplina, hay algo que hay que entender. El silencio de Dios no es el final, es la última oportunidad antes de la caída total. Si sientes que el cielo se ha quedado en silencio, este podría ser el mayor acto de misericordia del Eterno en tu vida, porque todavía hay tiempo para volver, todavía hay una brecha, pero si la alerta se ignora nuevamente, la próxima etapa no será el silencio, será vergonzoso. El amor de Dios es perfecto, pero su justicia no es negociable, y cuando el elegido insiste en burlarse de la gracia, interviene el propio trono. Dios no protege la desobediencia, es duro pero es verdad. Dios no sostiene la rebelión. Es paciente, sufrido y lleno de compasión. Pero cuando alguien que ha sido apartado por Él decide despreciar el llamamiento, el cielo mismo se convierte en oposición. Perder la unción es como perder el oxígeno del caminar espiritual. Continuar sin Él es peligroso y a menudo irreversible. En la siguiente parte entraremos en lo que muchos evitan discutir. ¿Cómo es posible revertir esta condición y qué significa realmente restaurar el pacto roto con Dios? Para no perderte ningún mensaje de Dios, haz clic en el botón de suscripción. Escribe "Estoy listo" en los comentarios y comienza a alinear tu energía con la transformación que se avecina. Cuando el dolor enseña más que las palabras, ¿por qué Dios permite el dolor? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de que buscas a Dios, todavía hay momentos de dolor tan intenso que parece imposible continuar? ¿El sufrimiento es solo una consecuencia aleatoria? ¿O será que, detrás de las lágrimas, hay un propósito mayor? La respuesta es desconcertante pero liberadora. El dolor es a menudo la única voz que podemos escuchar cuando decidimos ignorar a todas las demás. La disciplina que transforma. Cuando Dios habla a través del dolor, el sufrimiento no siempre es un castigo. En muchas situaciones es una herramienta para el realineamiento espiritual. Cuando el corazón se vuelve sordo a la dirección del Espíritu, Dios permite que la incomodidad nos despierte. En Hebreos 12, 6, 7 está escrito: porque el Señor castiga al que ama y azota a todo hijo que recibe. Si soportáis la corrección, Dios os tratará como a hijos. En otras palabras, el dolor no es la ausencia de amor, es precisamente una prueba de pertenencia. Quien es ignorado por Dios está verdaderamente perdido, pero aquellos a quienes se corrige, aunque sea con dureza, todavía se les está moldeando. Casos bíblicos de sufrimiento correctivo. La Biblia está llena de personajes que necesitaron pasar por la angustia para volver al camino correcto. Este no es un castigo arbitrario, sino un proceso de regeneración. Jonás, elegido profeta, decidió huir de su misión. Dios no envió un ejército para arrestarlo, pero permitió que un pez grande lo tragara. Jonás 1:17. Allí, en el fondo del abismo, Jonás oró sinceramente por primera vez. El dolor hizo lo que el llamado profético no pudo. David, después de su pecado con Betsabé y la muerte de Urías, el profeta Natán se enfrenta a él. Dios no lo abandona, pero deja que se manifieste la consecuencia. El hijo del adulterio muere. 2 Samuel 12. Este episodio lleva a David al arrepentimiento más profundo, registrado en el Salmo 51, uno de los gritos más sinceros de las Escrituras. Israel en el exilio. Después de años de idolatría y rechazo del pacto,
Dios permite que el pueblo sea llevado cautivo a Babilonia. El exilio no fue destrucción, sino purificación. Después de 70 años, regresan con un corazón diferente. Entendieron que la presencia de Dios no se puede tratar con indiferencia. El patrón del amor disciplinario en la historia. A lo largo de la historia cristiana encontramos líderes y personajes que, a pesar de estar llenos de dones y conocimientos, necesitaron pasar por enfermedades, pérdidas y luchas para encontrar su esencia con Dios. Un informe publicado por Instituto de Liderazgo Cristiano en 2024 reveló que, entre los líderes espirituales que han experimentado profundas crisis morales o espirituales, el 61% informó que solo después de una experiencia de dolor intenso, como quiebra, pérdida familiar o enfermedad, fueron capaces de comprender la gravedad de sus desviaciones. Estos datos confirman que el sufrimiento no es un castigo cruel, es una intervención misericordiosa. ¿Cómo reconocer cuando el dolor es corrección divina? No todo sufrimiento es resultado de un error. A veces es consecuencia del mundo caído en el que vivimos, pero hay señales claras de que Dios está usando el dolor como herramienta de corrección. Inquietud interna constante. Incluso cuando exteriormente todo parece estar bajo control, el espíritu no encuentra la paz. Las puertas se cierran inexplicablemente. Los caminos que antes estaban abiertos se vuelven inaccesibles. Las personas clave se van. Dios comienza a quitar apoyos y alianzas que sustentaban el error. Intensa convicción de que algo anda mal. La conciencia espiritual se vuelve más sensible y el arrepentimiento comienza a crecer. Estos síntomas no deben ignorarse. Ellos son señales de advertencia, llamando al elegido a un reposicionamiento urgente. La diferencia entre corrección y castigo. Existe una línea muy clara entre el sufrimiento correctivo y el juicio definitivo. La corrección tiene como objetivo la restauración. La sentencia apunta a la separación. Mientras haya dolor con un llamado al arrepentimiento, hay esperanza. El problema comienza cuando el sufrimiento no genera cambio y el corazón permanece endurecido. Dios no se agrada del dolor de sus hijos, pero le permite cumplir una función que el confort nunca podría cumplir: volver al centro de la voluntad divina. Donde duele, Dios está obrando. Es desconcertante pensar que la misma mano que cura también puede temblar. Pero así es exactamente como Dios forma a sus elegidos, con firmeza, pero siempre con un propósito de amor. Si estás pasando por un momento de dolor inexplicable, detente y reflexiona. ¿Hay algo que estás ignorando? ¿Hay alguna área en la que se niega a cumplir? El dolor, bien comprendido, es un puente de regreso a la presencia. Y el sufrimiento, cuando no es rechazado, puede convertirse en la habitación donde Dios restaura los ministerios quebrantados. Si sientes este llamado dentro de ti, suscríbete al canal y escribe "Soy elegido" en los comentarios. Declara que estás listo para recibir lo que ya está reservado para ti. El final de una línea, el comienzo de una decisión. El tiempo ha terminado, no es la oportunidad. A lo largo de este mensaje, vimos una delgada línea entre el favor divino y las consecuencias espirituales. Estaba claro que la convocatoria no inmuniza a nadie contra la disciplina y que ser elegido conlleva más responsabilidad que privilegios. Ahora es el momento de afrontar el punto final, porque después de todas las advertencias solo queda una cosa: el posicionamiento. El peso de la elección. No importa el talento que tenga alguien, cuántas profecías haya recibido o cuántos dones manifieste. Lo que Dios quiere es carácter obediente. Él no negocia sus principios. Nunca negoció, ni con Adán, ni con David, ni con Sansón, ni contigo.
Quien escucha e ignora, construye sobre arena. Quien escucha y obedece, edifica sobre roca. Jesús fue claro. Mateo 7, 24, 27. Los vientos vienen para todos, pero solo quedan los que toman en serio los cimientos. Ser elegido no es inmunidad contra el error. Es un llamado a ser un ejemplo en medio del caos. La vergüenza pública es la última etapa. Cuando Dios habla en secreto y el hombre se resiste, el siguiente paso es la confrontación pública. Y no es para destruir, es para advertir a los demás. En 1 Corintios 10:11, Pablo afirma que estas cosas sucedieron para ejemplo y fueron escritas para nuestra advertencia. Es decir, la caída de los ungidos es también una advertencia para los que están en pie. El escándalo, la pérdida, la separación, todo esto podría haberse evitado. Pero cuando el orgullo reemplaza a la sumisión, la ruina se convierte en cuestión de tiempo. La unción no protege a los que se extravían. Es peligroso confundir manifestación con aprobación. Solo porque hay sanidad, revelación, predicación autorizada, no significa que Dios todavía esté ahí. Jueces 16:20 muestra esto claramente. Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Esto es serio. El cuerpo todavía era fuerte. La apariencia era la misma, pero el cielo ya se había quedado en silencio. Cuando el espíritu se retira, el hombre sigue actuando, hasta caer. Todavía hay tiempo, pero no es suficiente. La misericordia de Dios es real. Sigue llamando, incluso después de muchos fracasos, pero el tiempo no es infinito. Si estás escuchando este mensaje, ahora es porque Dios todavía está extendiendo la mano, pero la puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. En Hebreos 3:15 leemos: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día, mañana no más tarde. Ahora, posicionamiento sin teatro. No tiene sentido la apariencia de santidad. Dios sondea el interior. Si el arrepentimiento no es verdadero, no tiene sentido llorar. Lo que Dios espera es una decisión práctica. Corta las relaciones que te mantienen alejado de Él. Abandona el pecado que insistes en ocultar. Reaviva la comunión que descuidaste. Reconoce dónde caíste y levántate con dignidad. Quien no adopta una postura pierde espacio. Y no hay promesa que pueda sostenerse sin un pacto vivo. La era de las omisiones ha terminado. Vivimos tiempos decisivos. O se te confía en el reino o serás descartado por inútil. La tolerancia de Dios tiene un límite. Y cuando se supera este límite, llega el juicio. Lo que está en juego no es solo el ministerio, es vida eterna. Las señales están por todas partes. Dios es sacudir estructuras, revelar pecados ocultos y eliminar líderes falsos. Este movimiento no es humano, es espiritual, y el que no se alinee será desarraigado. O regresas o serás reemplazado. Dios siempre tendrá un remanente fiel. No depende de nadie. Si no lo quieres, levanta otro. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Desobedeció, no se arrepintió y perdió el trono. Entonces Dios eligió a David, un pastor de ovejas, olvidado en el campo. La unción pasó de un rey a un adolescente. Porque el cielo no negocia con los rebeldes. El cielo está decidiendo quién continúa. La fase de tolerancia ha terminado. Dios está limpiando la casa. O te arrepientes y vuelves a la posición de honor, o serás recordado como aquel que lo tuvo todo y lo tiró a la basura. Esta es la realidad. No hay poesía, no hay término medio. El que tenga oído, que oiga. Quien tenga sentido, que elija. Quien sea elegido, quédese. El despertar continúa. Si este video te abrió los ojos a verdades que nunca antes habías visto, imagínate qué más puedes descubrir.
Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que transformará tu vida.